Buenas tardes, profesor Jorge Méndez, compañeros todos. Tenemos el gusto de exponer para ustedes el tema la hemofilia. Los integrantes del grupo son Daniel Dondis, Cecilia Loaiza, Shadia Navas, Jorge Pam, Tami Saldaña y mi persona Diana Vanegas. Introducción. La hemofilia es una enfermedad de origen genético recesiva y ligada al cromosoma X, en el cual se encuentran los genes que codifican los factores hemostáticos 8 y 9. Debido a que la hemofilia está ligada a este cromosoma con un patrón recesivo, se manifiesta clínicamente solo en los varones. Las mujeres son las portadoras y tienen una baja probabilidad de padecerla, y solo lo hacen bajo condicionantes muy especiales. Dependiendo de los niveles de factor, se clasifica como severa, moderada o leve. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que afecta la coagulación de la sangre y causa problemas hemorrágicos. Esta alteración sanguínea se debe a la falta de factores de coagulación, unas proteínas esenciales para poder taponar las lesiones de los vasos sanguíneos junto a las plaquetas y así evitar las hemorragias. Siguiente. Historia de la hemofilia. Hasta un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, los doctores aprendieron que la hemofilia era una causada por un trastorno en una proteína de la sangre, a la cual luego llamaron factor 8. En 1950 se reconocieron otros 11 factores sanguíneos. Para evitar confusiones, dichos factores fueron nombrados con los nombres romanos en 1961. La hemofilia se le ha llamado en ocasiones la enfermedad de la realeza. Esto se debe a que el gen de la hemofilia pasó a la reina Victoria, quien se convirtió en reina de Inglaterra en 1837. A las familias regentes de Rusia, España y Alemania. El gen de la hemofilia, en el caso de la reina Victoria, fue causada por una mutación espontánea, en lo que la reina pasó de sus hijos y de sus hijos pasaron a sus nietos y así. Fue una como herencia en herencia. La investigación de la hemofilia ha avanzado mucho. Cerca de 1900, los científicos encontraron que la sangre humana puede ser dividida en grupos o tipos. Esto hizo que las transfusiones de sangre fueran mucho más exitosas. En 1930, los científicos aprendieron a separar la sangre en sus compuestos más importantes, el plasma y los glóbulos rojos. A principios de la década de 1960, la doctora Judith Grant Hall descubrió un proceso de congelar y descongelar plasma para obtener una capa de plasma rica en factores, que se llama crioprecipitado. El crioprecipitado era la mejor forma que se había visto hasta entonces para obtener los sangrados, para detener los sangrados. Sin embargo, el mayor avance en el tratamiento de la hemofilia fue el desarrollo de concretados de factores. El concentrado de factores coagulantes es una sustancia que se puede congelar en seco y que es fácil de almacenar, transportar y ser administrada. Con los factores concentrados de factores, las personas afectadas con hemofilia pueden recibir tratamiento con mayor prontitud que nunca antes. Los concentrados de los factores han dicho posible que las personas con hemofilia se administren tratamientos entre ellos mismos. Lo mismo en sus hogares, en sus lugares de trabajo, viviendas, así vidas más normales. Los primeros concentrados de factores eran todos los hechos de sangre humana. Las formas más nuevas de factor no están hechas de sangre, están fabricados usando tecnología recombinante. La próxima. Entre los síntomas y signos de la hemofilia, su principal sintomatología consiste en sangrado anormal, ya sea en forma de epistaxis, sangrado muscular, hematoma de fácil aparición, hemartrosis, entre otros. Pero estos síntomas pueden variar dependiendo de la cantidad de factor de coagulación que tenga una persona y en dónde esté el sangrado. Entonces, ¿dónde puede haber sangrado?
el sangrado puede haber dentro de una articulación, que es lo mismo que hemartrosis, y puede causar como una sensación burbujeante dentro de la articulación, seguida de hinchazón, sensibilidad, rigidez y problemas para mover o usar esa articulación. Puede haber sangrado dentro de un músculo, el cual causa dolor, hinchazón, calor y formación de un moretón sobre el área. Sangrado dentro del sistema digestivo, el cual causa que las heces sean negras y puede causar sangre en los vómitos. También puede haber sangrado dentro del cerebro, que causa dolores de cabeza, vómitos, somnolencia o convulsiones. Entonces, la ocurrencia de estos síntomas depende de la concentración de factor 8 y factor 9 del paciente. Entonces, entre menor sea la concentración de factor de coagulación en un paciente, mayor es la probabilidad de que el paciente padezca de los síntomas hemorrágicos. Al sangrar, el cuerpo humano debe reunir células sanguíneas para llevar a cabo la coagulación, y en el caso de la hemofilia esto no sucede. Por lo tanto, podemos deducir que ha de ser por deficiencia de alguno de estos factores de coagulación. La mayoría de las formas de hemofilia son hereditarias, es decir, que son causadas por un factor genético. Sin embargo, también existe la hemofilia adquirida. En el caso de que sea congénita, o sea, que la persona nace con este trastorno, se clasifica dependiendo del tipo de factor que se encuentra abajo. Los más comunes son el tipo A, que es donde se encuentran mutaciones en el gen F8 del factor 8, y el tipo B, que son mutaciones en el gen F9 del factor 9. Siguiendo la misma línea de ideas, cuando la hemofilia es hereditaria, el gen defectuoso suele encontrarse en el cromosoma X. Esto significa que afecta más a los niños y es transmitido por las madres, aunque éstas no presenten algún síntoma. Por otra parte, si se trata de hemofilia adquirida, esto ocurre porque el sistema inmunológico ataca el factor 8 o 9 en la sangre, y esto puede estar asociado a embarazo, condiciones autoinmunes, cáncer, esclerosis múltiples o reacciones farmacológicas. Pase. ¿Quién puede desarrollar una hemofilia? Como había dicho mi compañera, la hemofilia es causada por una mutación o cambio en uno de los genes que da las instrucciones para producir las proteínas del factor de la coagulación necesarias para formar un coágulo de sangre. Este cambio o mutación puede hacer que las proteínas de la coagulación no funcionen correctamente o que directamente no estén presentes. Por lo tanto, los hombres pueden tener una enfermedad como la hemofilia si heredan un cromosoma X afectado que tenga una mutación en el gen del factor 8 o del factor 9. Y las mujeres también pueden tener hemofilia, pero este es mucho menos frecuente, ya que en los casos de las mujeres, los dos cromosomas se tienen que ver afectados, o uno es afectado y el otro no está presente o está inactivo. En estas mujeres los síntomas de la hemorragia pueden ser similares a los de los hombres con la hemofilia. Pase. ¿Cómo se diagnostica la hemofilia? A la hora de diagnosticar la enfermedad se deben tener en cuenta 3 factores: la historia familiar, las pruebas sanguíneas y los signos que aparecen. Para diagnosticar la hemofilia, los médicos suelen pedir análisis de sangre que incluyen los siguientes marcadores. Hemograma completo, que es un análisis de sangre que se usa para evaluar el estado general y detectar una amplia variedad de enfermedades. El siguiente sería tiempo de protrombina, que es una prueba para evaluar la coagulación de sangre. La protrombina es una proteína producida por el hígado. Es uno de los factores de la sangre que le ayudan a coagular adecuadamente. El siguiente es tiempo de
tromboplastina parcial activa, que sería TTPA. Es una prueba para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagularse. Puede ayudar a establecer si una persona tiene problemas de sangrado o de coagulación. La siguiente sería prueba de la actividad del factor 8. Les permite a los médicos saber cuán bien está funcionando una proteína llamada factor 8. Los factores de coagulación se enumeran utilizando la numeración romana del 1 al 13. Prueba de la actividad del factor 9. Los médicos piden una prueba del factor 9 para diagnosticar la hemofilia B o controlar su tratamiento. La prueba también puede ayudar a describir la causa de un resultado anormal en otras pruebas de coagulación, como el tiempo de protrombina o el tiempo de tromboplastina parcial. Algunos de los bebés que reciben un diagnóstico de hemofilia no tienen otros familiares con este trastorno. Si es recién nacido, nuestros ciertos signos de hemofilia, un médico puede hacerle análisis para detectar la enfermedad. El diagnóstico incluye pruebas de tensión y análisis del factor de coagulación. Las pruebas de tensión son análisis de sangre que se muestran si la sangre se coagula de manera adecuada. Los análisis del factor de coagulación se llaman también pruebas de coagulación y son requeridos para el diagnóstico del trastorno de la sangre. Este análisis de sangre muestra el tipo de hemofilia y su nivel de gravedad. Si la hemofilia se da en una familia, los médicos pueden hacer una prueba prenatal antes de que nazca el bebé, sea una aminocentesis o una muestra de vellosidad crónicas. La más frecuente es que cuando nazca un bebé, le analicen una muestra de sangre del cordón umbilical. Ahí sale una cantidad reducida de bebés que se diagnostican de hemofilia durante sus primeros 6 meses de vida. Esto se debe a que es muy poco probable que se hagan heridas que generen hemorragias siendo tan pequeñas. Puede haber hemorragias en las circuncisiones, lo que puede llevar a hacer el diagnóstico. Cuando los niños se hacen mayores y se vuelven más activos, el médico puede sospechar una hemofilia si les salen moretones con facilidad y sangran demasiado cuando se hacen heridas. ¿Cómo se trata la hemofilia? Su tratamiento principal es el tratamiento sustitutivo de factor, que consiste en administrar al cuerpo el factor de coagulación que necesita. Esto sería la proteína que nos coagula la sangre. Esta se administra por vía intravenosa. Una persona puede recibir este tratamiento siguiendo un programa regular después de haber sangrado. Este tratamiento se puede hacer en el centro o en un hospital especializado en hemofilia, en la casa del paciente, ya sea por el mismo paciente, un enfermero o un familiar o amigo que haya recibido la información para realizar el tratamiento. Los médicos también pueden dar medicamentos para ayudar a controlar el sangrado durante el procedimiento, como las limpiezas dentales y las operaciones. Algunas personas con hemofilia desarrollan anticuerpos contra el factor de coagulación. Sus cuerpos perciben el nuevo factor de coagulación como un invasor y fabrican anticuerpos que impiden que desempeñe su función. Esto puede hacer que la hemofilia sea difícil de tratar y requiere varios tipos diferentes de tratamiento sustitutivo de factor. Algunas de las nuevas terapias de hemofilia serían los anticuerpos monoclonales, que sería el desarrollo y la aplicación de estos, como el emicizumab y concizumab, para el tratamiento de la hemofilia, que han generado mucha expectación. Este anticuerpo monoclonal, que imita la función de la molécula del factor número 8 activado, pero no se parece estructural ni inmunológicamente al factor número 8, y por lo tanto no se ve afectado por los inhibidores. La terapia génica. Esta reemplaza estos genes defectuosos por los genes normales. Los clona, pero no solo permite la producción de factores recombinantes, sino que también promovió los esfuerzos de la terapia génica para curar esta enfermedad. Debido a su naturaleza monogénica de la herencia,
y a que incluso un pequeño aumento en la actividad de los factores de coagulación puede reducir significativamente la incidencia de hemorragias y mejorar la calidad de vida. Conclusiones. La historia de la hemofilia a mediados del siglo XX se descubrió que existen dos tipos comunes de hemofilia, según el factor de coagulación en falta, la tipo A, que es deficiente del factor 8, y la tipo B, que es deficiente del factor 9. Pero fueron varios años más lo que tuvieron que transcurrir hasta que estuvieron disponibles los primeros concentrados de factor a principios de los años 70. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que afecta a la coagulación de la sangre y causa problemas hemorrágicos. La hemofilia es una enfermedad de origen genético recesiva y ligada al cromosoma X. Las personas hemofílicas no sangran más rápido de lo normal, sino que sangran durante un periodo de tiempo más prolongado. Su principal sintomatología se caracteriza por sangrado espontáneo o provocando en articulaciones, músculos u otros tejidos blandos, causando dolor significativo, inflamación y, de no ser tratada, daño permanente. Para el diagnóstico de la hemofilia, los médicos suelen pedir análisis de sangre. Los factores más comunes son el tipo A, mutaciones en el gen F8 del factor 8 y el factor B, mutaciones en el gen F9 del factor 9. El tratamiento consiste en recibir el reemplazo del factor de coagulación específico que necesita a través de un tubo que se coloca en la vena. Esta terapia de reemplazo se puede administrar para tratar un episodio de sangrado en curso. La terapia génica podría ser una opción en el futuro para lograr la cura de la enfermedad, la hemofilia. Ahí pueden observar las referencias. Muchas gracias.